Muy buenos días, ya es jueves, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que el día de ayer platicamos con el cantante Bobby Pulido, quien se suma a este proyecto Los Grandes de la Banda. Él en conjunto con grandes agrupaciones harán un solo disco en el cual, se va a hacer un homenaje precisamente a todos aquellos cantantes de música regional mexicana que han exaltado, pues obviamente nuestra música tradicional y han puesto a bailar a México completo y toda América Latina. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo Bobby Pulido? ¡Chequen esto! Bobby Pulido se unió a la lista de cantantes de género regional mexicano que fueron invitados por el productor musical Pepe Zavala para formar parte del disco Los Grandes de la Banda Big Band, en el cual el cantante imprimió con gran sentimiento su voz al interpretar el tema A Mi Manera. Bobby aseguró que jamás le ha gustado ser un artista que se rodee de escándalos. Es que yo no hago esto por la fama. Sinceramente, pues no me interesa. O sea, no soy farandulero, nunca he sido, nunca has visto así escándalos porque estoy haciendo esta otra cosa. Yo no he vivido de eso y la verdad, pues, no he sacado un disco en 5 años. Sí pasa que después de un concierto o un fin de semana de trabajo me vuelvo muy antisocial. Eso sí es cierto. Y habló de cómo ha apoyado a su hijo Remy, quien desea ser cantante como él. Yo como padre y como músico, yo soy muy duro con mi hijo. O sea, yo no soy una persona de echarle flores y decir, eres lo máximo y mi hijo y esto. O sea, yo siempre le he dicho que si quieres ser cantante hay que llevar mucha disciplina y también perder el miedo de no hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque es la única manera, subirte a un escenario ante miles de personas. No hay una materia que te puede preparar. Tú puedes estudiar música, tú puedes estudiar muchas cosas, pero esos nervios van a estar ahí. Y quiero que sepas que está bien. Está bien no hacer las cosas bien. Está bien que los nervios te ganen. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. El día de ayer se presentó el documental Cena para Tres, un homenaje a Mario Moreno con Cantinflas. Ahí acudió parte de la familia del gran mimo de México. Sin embargo, una vez más arremetieron contra Tita Marves, quien es la heredera universal de los derechos de Cantinflas. ¿Quién sabe exactamente qué dijo la familia? De manera directa, los nietos de Mario Moreno Cantinflas. ¡Chequen esto! Se llevó a cabo un homenaje más a Mario Moreno Cantinflas, por el cual se presentó un documental al cual acudieron los nietos del gran mimo de México, así como su exnuera Abril del Moral. Por la alfombra roja desfilaron famosos como Harry Gaitner. Sin embargo, no les parecieron en lo absoluto las afirmaciones de Tita Marves, quien pretende cambiar los restos del actor al nicho de una iglesia, por lo cual Abril del Moral tajante dijo: feliz del homenaje, claro, aquí acompañado a los hijos como siempre y a ver los que reciben una presea más para su abuelo y que creo que son los indicados para hacer eso. Aquí Tita no puede estar y el día que le inviten me avisan, por favor. Y entonces yo también vengo porque yo también tengo derecho, ¿verdad? Soy la primera esposa y ay, qué barbaridad, no sé. Ay, por Dios. Pues obviamente no estamos de acuerdo y digo no estamos porque yo también pertenezco a esta familia. Y obviamente apoyando a mis hijos como siempre, y si a ellos esto les causa un conflicto, sobre todo sentimental, ¿no? Porque esta señora de cualquier cosita hace algo, ¿no? Por su parte, Mario Moreno y Valentina, nietos de Cantinflas, volvieron a arremeter contra la heredera universal, Tita Marves, asegurando que lo que no tiene es el apellido ni tampoco dignidad. No nos vamos a dejar, no nos vamos a dejar y no la vamos a dejar. Ya fue suficiente y que por favor tenga consideración que para nosotros no es un juego, para nosotros es nuestra familia, para ella es un objeto literalmente que usa de trabajo, claro, para lucrar. Así es, aparte ella podrá tener todo lo legal, todo lo que quiera, pero puede tener eso, pero lo que no tiene son valores, sinceramente. Yo creo que si como persona tú te detienes a pensar en que te estás metiendo en algo que realmente no te corresponde, que te estás metiendo con valores sentimentales, de verdad ella podrá tener las firmas, podrá tener los papeles, pero lo que no tiene es el apellido. Ni el apellido, ni nada. 21 Noticias, Berenice Ortiz.
Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. ¿Quién entiende a Camila Sodi? Cuando nosotros vamos y la entrevistamos para preguntar exactamente cómo van los proyectos y qué pasa muchas veces con los escándalos que ella misma arma, no quiere hablar. Pero sin embargo, cuando se cuelga de imágenes como la del Chicharito y ahora como la de Diego Boneta, ahí sí. Y vean esta imagen en la cual, bueno, fue captada de manera, pues, supuestamente casual. Camila Sodi, ahí exactamente con Diego Boneta, quien está haciendo el personaje del año por haber interpretado a Luis Miguel. ¿Quién sabe exactamente qué les preparamos en torno a este carrusel de los espectáculos? ¡Chequen esto! Hoy en el carrusel de los espectáculos, a los 97 años de edad por causas naturales, falleció en su casa de la Ciudad de México Paloma Gálvez, la única esposa legítima de José Alfredo Jiménez. Quien inspirara al cantautor a escribirle el tema Paloma Querida, se unió en matrimonio con él en los inicios de la carrera musical de José Alfredo y producto de su amor nacieron José Alfredo y Paloma. Descanse en paz. Diego Boneta y Camila Sodi mega incendiaron las redes sociales con el paparazzi que fue mostrado por un curioso de la lente, en donde además de captarlos besándose de manera apasionada durante su estancia en un restaurante en Cancún, también captó el justo momento en el que mientras Camila degusta rico platillo, su travieso galán le mete la mano en la entrepierna, ocasionando que la actriz se retuerza de placer. Con muy buena actitud, Laura León acude a los ensayos del show que presentará en el Salón La Maraca. No, es caminando. Abril del Moral, nuera de Mario Moreno Cantinflas, invitó a la prensa y público en general a asistir el 12 de agosto al Panteón Español a festejar al Gran Mimo de México con motivo de su cumpleaños. Los invitamos a la misa de Don Mario el 12 de agosto a las 12 del día en el Panteón Español de parte de Mario Valentina, sus nietos. Ahí los esperamos, apoyen por favor y muchas gracias por todo su apoyo. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Pues parte de la información del mundo de los espectáculos más adelante.